Vale. Okay. Muchas gracias, don Ignacio. Bueno, me saludo a los visitantes y colegas, un agradecimiento al doctor Álvaro Hernández por permitir que un miembro de la Comisión de Notariado esté por aquí. Esto es inesperado y lo cuajó él de un momento a otro, muchas gracias. También un reconocimiento al trabajo de la Comisión de Asuntos Civiles y Mercantiles. Es un trabajo excelente y continuo a favor del derecho costarricense. Aquí en Costa Rica, pues desde el inicio de las comunicaciones gubernamentales de la anterior administración del Estado existió, desde mi punto de vista, una publicidad engañosa. El Ministerio de Industria y Comercio dijo que este modelo de las garantías mobiliarias pues iba a permitir el acceso al sector productivo a través del reconocimiento de garantías tales como inventarios, cuentas por cobrar y todo lo que hemos visto acá, y que esto se iba a establecer en el registro público y era una buena práctica internacional en el acceso a crédito según los indicadores del Doing Business, lo cual brinda transparencia y certidumbre jurídica tanto al acreedor como al beneficiario con el dinamizar de los créditos productivos. Indudablemente hay una asimetría informativa en detrimento del consumidor en todas estas palabras, e incluso yo que soy parte también de la Junta Administrativa del Registro Nacional, pues sabemos que funcionarios del Banco Mundial fueron a intervenir a la comisión que estaba reglamentando la parte que nos correspondía, lo cual no es correcto desde mi punto de vista. Algunas precisiones, antecedentes del emprendedurismo pero informado y guiado en Costa Rica. En la primera parte del siglo XX nace el cooperativismo, único movimiento del sector de economía social que incorporó, el siglo XIX, perdón, que incorporó el principio cooperativo de educación y formación continua en las cooperativas. Costa Rica ha desarrollado en forma sostenible y sostenida este sector desde el siglo XX con el lema de menos proletarios y más propietarios, que dio un fundamento a sociedades anónimas laborales, el solidarismo, asociaciones de desarrollo comunal, las cooperativas con un brazo financiero como el Infocop, así como el sector de economía laboral con el Banco Popular y de Desarrollo Comunal, que en este momento, como parte de la banca de desarrollo, necesita remozarse en su verdadera naturaleza económico-social y que sea ya soltado del intervencionismo que hizo el anterior gobierno. La mano tendida a los empresarios con medios de producción de baja monta, como son los medianos y pequeños productores, pues ya existió en el cooperativismo costarricense con fundamento en la mutualidad y el conocimiento personal del futuro deudor. La incorporación de un elemento más en la doctrina de los derechos reales en la forma de las garantías mobiliarias, a nosotros que somos estudiosos de los derechos reales, pues realmente nos hace sentir satisfacción saber que en este simposio se está desarrollando entonces un aspecto importante del derecho de la propiedad. Pero el tema es en relación con la confusión de términos jurídicos, el cambio de la naturaleza jurídica y hasta de la consumibilidad y tangibilidad de los bienes objeto de estas garantías. Eso es lo que atrae nuestra atención. En su obra Cosas en sentido jurídico indicaba Salvatore Pugliatti que por introducir un pastel en un armario y dejarlo 2 años no cambiaríamos su naturaleza física, o sea, la voluntad o la ley no basta para decidir si una cosa va a ser fungible o no fungible, si es garantía real o no es garantía real, si es registro o es un archivo simplemente de documentos, como es lo que se ha encontrado. Y ahí encontramos el meollo del asunto, no porque se haya iniciado este encuentro con una conferencia magistral que habla de los fundamentos en el derecho romano, todo nuestro ordenamiento jurídico va a abrir sus puertas a la propuesta de esta ley. Nuestro colega Torrealba llamó la atención sobre la importancia e influencia del derecho intermedio para indicarnos que las instituciones jurídicas evolucionan o que nacen nuevas, pero todo, y según los romanistas puros, de acuerdo con la coherencia del sistema jurídico elegido por nuestra nación. Hoy no podemos rasgarnos las vestiduras porque tenemos esta ley violatoria en muchos aspectos del sistema jurídico nacional. Pues hicimos poco en forma individual o nuestro colegio tuvo la posición política de negar el problema y ahora es ley de la República, como lo dijo mi amigo Mauricio. Si podemos hacer mucho para impedir que esas rupturas del sistema jurídico sigan dándose y se metan en cualquier endija o resquebraduja que lo permita. 3 aspectos son de nuestro interés en esta pequeña intervención.
la publicidad registral versus la publicidad noticia, la función del notario público como parte también de la publicidad notarial y de el principio notarial en la fe pública, y un llamado a la Unión de Abogados y Notarios para tener mecanismos de alerta que impidan que estas fuerzas nefastas que buscan apropiarse del poco patrimonio que le queda a nuestro pueblo. ¿Qué nos ofrece el texto en cuanto a publicidad registral? Veamos, a partir de la Declaración de Buenos Aires de 1948, que la Unión Internacional del Notariado definió la función y naturaleza jurídica de los registros, y dentro de los cuales únicamente podemos reconocer como registros jurídicos, o sea, aquellos que producen efectos jurídicos. En diferentes artículos de la ley en comentario habla de registro. Sin embargo, los documentos que ingresan al sistema de garantías mobiliarias, que ahora es parte del Registro Nacional, son inscritos electrónicamente. Otro aspecto, en detrimento del consumidor como un propietario de un mini supermarket, o sea, una pulpería grande, sin ningún control de legalidad del funcionario, al cual no podemos llamar registrador. ¿Por qué razón no se buscó otra organización que no sea la que tiene una tradición tan sólida en el aspecto registral como es el Registro Nacional? ¿Por qué no se ubicó este archivo de documentos en el Ministerio de Industria y Comercio? Ahí es donde podíamos haberlo ubicado. Inscritos, preguntamos, perdón, introducidos en el sistema, pues ya sabemos que una publicidad noticia no produce efectos jurídicos, lo cual ya quedó en el reglamento del registro inmobiliario aclarado. Ni los datos del directorio telefónico, ni las publicaciones en algún periódico donde hay una sección que se llama registro, va a constituir registro. Los actos registrados y registrables en nuestro registro nacional, no el registro público que ya no existe, deben pasar por la calificación que ofrece la garantía de la publicidad registral, que determine que los asientos son exactos, completos y veraces. Un formulario digital únicamente introducido en el sistema no cumple con tales requisitos. En este sentido, considero que tenemos un retroceso en nuestro sistema registral. Ahora tenemos unos registros especiales que los acomodamos a la par de los registros de bienes muebles, y la terminología en muchos casos se mantiene confusa, engañosa y contradictoria en la ley. En la primera parte del simposio nos hablaron de lo que era la prelación, pero cuando revisamos a través del articulado de la parte de la publicidad lo que es la prioridad de la inscripción, nos dice que para tener prelación tenemos que tener inscrito el derecho o el formulario, de tal modo que hay una confusión, o tenemos prelación o tenemos prioridad o publicidad a través de la prioridad. Tenemos, entre otras cosas, que de los pocos beneficios que encontramos para el deudor, tenemos una desventaja para el acreedor, cuando se complementa la publicidad registral con la imposición de notificación a otros acreedores. Si se trata de una garantía mobiliaria específica de compra frente al casi inexistente registro civil actualizado en relación con direcciones de personas físicas y los cambios de domicilio de personas jurídicas no comunicados al Registro Nacional. Finalmente, dejamos puesta nuestra atención en una de las más importantes características del registro realmente sistema. Artículo 52 lo define como un sistema automatizado que permite las inscripciones sin calificación registral, que se limita únicamente a la verificación por parte del sistema que cada uno de los espacios obligatorios de los formularios de inscripción tenga información, pero no verificará si el contenido es correcto o no. Ok, entonces, además exime al Registro Nacional de toda responsabilidad. Por supuesto, nuestro registro está fundamentado en un sistema de calificación. Y ahora pasamos a la función del notario en esta ley, el cual empieza a tener una serie de posibilidades de trabajo donde encontramos que todo lo que ha sido definido como notariado costarricense en el Código Notarial se podría venir abajo. Por un lado, se dice que nos dan una serie de ventajas porque tenemos más trabajo, pero por otro lado se resquebraja también el sistema notarial costarricense de tradición del notariado latino, en el cual nosotros, con base en la fe pública que da autenticidad y ejecución, posibilidad de ejecutividad y valor probatorio a nuestros documentos, nos dicen que podemos intervenir en este nuevo sistema. Entonces, todo lo que tenemos que estudiar nosotros para llegar a ser notarios
todo lo que tenemos que pasar aquí por el colegio, por maestrías, especialidades y con la responsabilidad que asume el Estado en su compromiso de ofrecer el trabajo por el resto de su vida, se viene abajo. En este caso, nosotros encontramos que en el artículo 34 se hace una modificación al Código Notarial. Se introduce algo que podríamos considerar una oportunidad de trabajo. El artículo 34, inciso M, dice que podemos realizar subastas públicas y hacer constar su resultado en todos los procesos de ejecución extrajudicial sobre bienes, y es un amplio artículo. Extrañamente, nos preguntamos por qué no se ubicó esa posibilidad en el artículo 129 correspondiente a la actividad notarial no contenciosa y se introdujo en la parte de los deberes funcionales del notariado. Esto realmente no concuerda con el resto de deberes que encontramos en el artículo 34, específicamente el inciso F, que dice que debemos dar asesoría jurídica y notarial a las personas que llegan a nuestra oficina. Y además tenemos que se agregan al menos 16 deberes funcionales más a la larga lista que actualmente debemos cumplir. En relación con esto, y partimos del documento base del remate, que en lo que podemos intervenir, tenemos que vamos a partir de un formulario no calificado que ha sido introducido a un registro que tiene tradición de registro jurídico. Entonces nos encontramos que el notario debe revisar si se ha cumplido con el contenido del contrato de la garantía mobiliaria. Debe controlar que el acreedor garantizado haya presentado el contrato de ejecución. Debe controlar la vigencia de la inscripción. Cumplir con el procedimiento extrajudicial del artículo 57. Verificar si existirán las reglas acordadas para la venta forzosa para las partes. Comunicar a todos aquellos que según el sistema tengan algún derecho o interés legítimo sobre los bienes dados en garantía. Levantar un acta del acto de venta o remate que será firmado por la persona designada para la ejecución y el adquirente del bien. Protocolizar el acta de remate para su presentación e inscripción ante el respectivo registro. Si fuera designado, cumplir con el deber de garantizar, y ahí voy a seguir, con respeto a mi amigo Ignacio, no voy a leer todos los deberes que nos impone la intervención del notario en el caso de esta ley. En ese sentido, también me encuentro que también hay otro deber, incumplir con el deber de imparcialidad notarial fundamentado en el Código de Deontología Notarial de la Unión Internacional de Notariado y de los lineamientos deontológicos del notariado emitidos por el Consejo Superior Notarial. Incumplir el principio de erogación notarial cuando el notario actúa al momento de que si queda un saldo en descubierto, el ejecutante dice deberá acudir al proceso monitorio en sede judicial, sirviendo como título la certificación emitida por un contador público autorizada, actuando a solicitud del notario público corredor. O sea, el notario actúa a solicitud del notario, por él mismo, va a hacer estas actuaciones. No es que el tercero interesado es el que va a realizar esa solicitud. Custodiar los expedientes que se deriven de esto, cumplir con el formato material de documentos notariales, porque se nos dice que nuestras actuaciones serán extraprotocolares, y lo más interesante del caso, gracias al principio de especialidad de esta ley, el Código Notarial de Orden Público ha quedado derogado por esta. Conclusiones. Recalco la importancia de este evento. Los notarios hemos estado ausentes por la falta de organización de la Comisión de Notariado para enfrentar la problemática nacional y gremial de los notarios frente a las amenazas constantes de las grandes fuerzas económicas como son el Banco Mundial, el Fondo Monetario, entre otros. Ya en su visita, el notario Daniel Sengor, presidente de la Unión Internacional de Notariado, hace 10 días, le comunicó al presidente del colegio su preocupación por estos embates a los países en desarrollo y el peligro de la alianza de los grandes notariados europeos de tipo latino a este tipo de políticas neoliberales. El planteamiento del Doing Business ya ha sido enfrentado por la Unión Internacional para indicar que el notariado latino y el sistema registral que hemos formado con base en la seriedad, certeza y seguridad en las inscripciones no se va a dejar influir por sistemas como el Torrens o australiano o el Recording de Estados Unidos, que no ofrecen la calificación notarial y registral para garantizar la veracidad de las inscripciones. La importancia es determinar cuáles son las fuerzas que imperan en nuestro
en nuestro gremio de abogados y abogadas. Los neoliberales, donde los bufetes son contestes con tales políticas, o bien las fuerzas que buscan la ganancia junto con la responsabilidad social corporativa, con rechazo de ideologías fundamentadas en la apropiación desmedida de los bienes de los pueblos del tercer mundo, con el despojo de lo poco que les queda. Los bienes objeto de garantías mobiliarias. Yo me apunto a seguir trabajando con conciencia social y con el conocimiento de que mi ejercicio como notaria pública busca la paz social y la disminución de la mora judicial con la asesoría jurídica y notarial ejercida con responsabilidad social. Les agradezco mucho su atención. Ya, de una vez. Y nos vamos. Muchas gracias, doctor.